Pues yo pienso que ahí estamos fallando. Hay que reconocer eso. Cuando uno hace un diagnóstico, ¿verdad?, muy objetivo de lo que pasa en nuestras iglesias, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que no están funcionando, sobre todo este tema tan importante del discipulado. Percibimos que hay quizás muchos programas, muchísimos programas, pero ¿hasta dónde estamos realmente nosotros cumpliendo la gran comisión? Mateo 28, Hechos 1:8. ¿Hasta dónde ese es el tema central de nuestras congregaciones? Cuando tú hablas de esa parte intencional, entonces ahí es donde tenemos nosotros que entrar al elemento de evaluación. Poder entonces evaluar para diagnosticar, ¿verdad?, cómo está la situación dentro de la iglesia, y en función de eso entonces poder decir, bueno, estas son las áreas donde estamos necesitados y estas son las áreas que hay que atacar. El discipulado, a mi manera de ver, es el corazón de la iglesia, debe ser el corazón de la iglesia. Y de allí pues la necesidad de que nosotros vayamos de una forma intencional, en el sentido de provocar aquello para ver hasta dónde estamos, y en función de eso pues establecer las metas que está hablando Guillermo en ese aspecto también. Algunos han considerado que la iglesia de alguna u otra forma ha estado perdiendo su intencionalidad en hacer discípulos, y parte de eso tiene que ver con los desafíos del discipulado. ¿Hay algún otro desafío que ustedes ven que es parte de nuestro vivir diario? Bueno, yo pienso que la vida moderna, uno de pastor trabaja con las ovejas de acuerdo al tiempo que las ovejas le dan. Oiga, pastor, yo tengo una hora de mi vida para darle al Señor y estoy en el servicio dominical, o puedo ir a la escuela dominical. ¿Qué me va a enseñar usted acerca de Jesús? Entonces, es ahí donde nosotros también encontramos un desafío acerca de la disponibilidad de la gente. Dependiendo de la disponibilidad de la gente, deberíamos de tener diferentes herramientas o estrategias para que ellos puedan lograr ser las personas que Dios quiere que sean. O sea, que a la gente le falta tiempo, ¿no? Sí, por ejemplo, nadie lo va a negar que en este mundo, en esta época, la gente, exactamente, la gente está ocupada, ¿no? Está ocupada, aunque sea ocupada en las redes sociales, pero el punto es cómo estimularlos, motivarlos a que ese tiempo se lo dediquen al Señor, y lo que nos están entregando de tiempo, nosotros seamos lo suficientemente hábiles como pastores en el aspecto espiritual y darles los recursos que tienen. Yo estoy de acuerdo también con el asunto del tiempo, y creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos. Hoy parece que la sociedad nos ha impreso un estilo de vida que como que no queda tiempo para nada, y para el discipulado menos. Entonces yo creo que aquí es donde entra para mí que otro gran desafío es el pastor de la iglesia, el liderazgo pastoral. Si el pastor no tiene claro cuál es la visión exacta de su iglesia, cuál es la motivación central en cuanto al trabajo que debe hacer, y no tiene el discipulado como una prioridad en su ministerio, es obvio que va a ser el discipulado, quizás es algo más. Y aquí es donde tienen que reorientarse entonces las prioridades, y en función de todo eso precisamente buscar la forma cómo se le dedica más tiempo a lo que es más importante en la vida de la iglesia. Porque mira, nosotros los pastores nos damos cuenta de eso. Pudiéramos estar en cualquier cantidad de cosas, pero no haciendo lo que realmente tenemos que hacer. Si yo entiendo la palabra del Señor en ese sentido, Dios nos comisionó, o sea, la gran comisión está establecida. Ese es mi foco. Entonces, en ese sentido debemos concentrarnos nosotros principalmente para hacer la obra del Señor, del trabajo del Señor, en ese contexto, y de esa manera entonces, que si el pastor tiene eso como parte de su vida, vive por eso, es su pasión, hermano, el discipulado tiene que darse de alguna otra manera, y el tiempo, entonces, habrá que orientarlo ya para en función de eso, donde el pastor definitivamente se meta desde todo punto de vista con lo que es precisamente eso. O sea, que el desafío también allí en esa parte es el liderazgo, cómo entiende lo que es importante. Correcto. Ahora bien, ¿cómo entonces ayudamos intencionalmente a que la iglesia pueda influenciar positivamente, o cómo podemos nosotros intencionalmente influir para que la iglesia pueda desarrollar Pues, el ministerio discipulado? ¿Cómo estamos hablando entonces de diferentes maneras, ¿no? Yo siempre he dicho que, bueno,
no puedo decir siempre, pero en los últimos años he llegado a las conclusiones de que hay diferentes maneras de hacer las cosas, ¿verdad? Hay un principio en la ingeniería que dice que siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. A veces tenemos mucha tradición y la tradición nos limita. Yo no estoy diciendo que sea malo, pero cada época tiene sus diferentes desafíos y a cada desafío hay que dar una respuesta. Hoy estamos viviendo una época donde la tecnología es algo de uso popular prácticamente. Entonces, el cómo tendría que hacerse, por ejemplo, una consulta entre aquellos que están entre nosotros, podría ser entre pastores, hacer como lo que estamos haciendo ahora, una reflexión. Además de eso, entre las ovejas nuestras, si ellos piensan que están llegando al nivel deseado como cristianos, de tal manera que esa investigación o esa reflexión entre nosotros nos lleve entonces a poder influenciar a los otros, porque obviamente podemos impresionar a alguien, ¿verdad? Las famosas 3I de la enseñanza. Yo puedo impresionar a alguien con un palabrerío y con una presentación. Yo puedo influir a alguien con palabras, con actos significativos, pero ciertamente lo que necesitamos es impactar, o sea, eso va más allá de simplemente impresionar porque tiene un corto tiempo de influir, que no es totalmente todo el tiempo, pero impactar. Entonces, el impacto del discipulado viene a causa de una vida transformada, cuando la gente puede ver a Jesucristo en nosotros. Pablo lo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo, pero parece ser que ahora eso es de aquel tiempo y hoy no hay personas, no hay hombres, mujeres valientes. No estamos diciendo que somos perfectos, pero estamos diciendo que estamos aprendiendo del Maestro, estamos aprendiendo de Jesús, y en esa medida que todos vamos aprendiendo y vamos influyéndonos e impactándonos con la persona de Jesucristo, entonces las cosas, pienso, caminarían de una mejor manera. Yo creo que acotando también lo que dice Guillermo, el hecho de que mencionó eso del modelo de Jesús, de Lucas 9:23, ¿verdad? Es el modelo, tenemos que regresar a ese modelo. Pero también quería enfatizar, Luis, que hablando del cómo, Sí. yo pienso que nosotros los pastores, porque creo que el key del asunto está ahí, nosotros los pastores somos clave en este sentido. Tenemos que bajar la información. Muchas veces los pastores... Tú bajar la información. Ok, me explico. Muchas veces nosotros tenemos programas, actividades hacemos y, por ejemplo, las presentamos a la congregación y ya es como, es mi modelo, es lo que yo estoy haciendo. Pero cuando uno reúne, por ejemplo, a su gente, reúne a aquellos que son los discípulos y comienza a compartir con ellos acerca de la visión, por un lado, y permite que ellos comiencen a desarrollar su propia manera de ver la visión, que comiencen a trabajar en función de esa visión y puedan seguir bajándolos a aquellos que tienen bajo su responsabilidad. Lo que estamos logrando, que es el cómo, que tiene que ver con esa pregunta, la congregación comienza entonces una multiplicación, a verse la multiplicación. ¿Por qué? Porque estamos poniendo ya no solamente, no es el pastor que está pensando el asunto, sino que está permitiendo que todos los que están bajo su dirección, en este caso, conozcan el plan y lo comiencen a desarrollar y a multiplicarse y así. Mira, nosotros tenemos que ver que la palabra del Señor nos enseña tremenda verdad en 2 de Timoteo 2. Lo que se conoce como la red discipular, ¿verdad? La generación Pablo, Timoteo, hombres fieles y otros. En la medida que nosotros desarrollamos eso en nuestras congregaciones, estamos en efecto yendo a la respuesta a tu pregunta que planteas acerca del cómo hacer esto. Si me permites hablar acerca del 2 Timoteo 2, a veces nosotros queremos traer a alguien de lejos porque este hombre o esta mujer inspirada parece ser que tiene la clave, cuando nosotros también tenemos las escrituras y tenemos el mismo Espíritu de Dios. Si nosotros ponemos en reversa 2 Timoteo 2, de nosotros, o sea, cuando termina en los otros, entre nosotros, si yo fuese el pastor, poniendo un ejemplo hipotético del pastor de una congregación, en el sentido de que de nosotros, de esa congregación local, van a salir hombres y mujeres fieles que pueden llegar a través del proceso discipular a ser un Timoteo. ¿Y por qué no estos que han alcanzado este grado de madurez llegar a ser un Pablo? Correcto. Entonces, a veces estamos pensando que las cosas están fuera de nuestro alcance. Y
nos sentimos tan limitados y nos conmiseramos a nosotros. Pobrecito yo, porque vivo en este pueblo tan lejano, aquí nadie nos visita y no viene un hombre inspirado como Julio Ruiz, ¿verdad? O como Luis López. Entonces, estamos pensando que estamos abandonados cuando el Espíritu de Dios está con nosotros y tenemos las Escrituras. Entonces, ese proceso discipular es tan virtuoso, es tan vital para la vida de la iglesia, porque está escrito y está inspirado y el Señor mismo te mueve, o debería de, nosotros deberíamos de permitirlo, no que Él no lo haga, sino que deberíamos de permitir a que eso sea algo tan natural como, por ejemplo, criar hijos. Si eso no es nada extraño, nosotros criamos hijos y la gente dice, oiga, pero este muchacho se parece tanto a usted. No hice un esfuerzo para que se pareciera tanto, sino que la vivencia diaria en casa lo hace actuar como yo lo hago. Si yo tengo... Y eso es discipulado. Exacto, sí, es una vivencia. Es una transferencia. O sea, que lo primero que tenemos que hacer es, si queremos realmente desarrollar un ministerio discipular transformador, es evaluar. Comenzar evaluando cómo lo estamos haciendo, porque de alguna manera u otra cada iglesia está tratando de formar, ¿verdad? La Gran Comisión no es algo que que está exclusivo para algunos, pero la pregunta entonces es si lo que queremos es evaluar y necesitamos en ese proceso de tratar de influenciar positivamente para que el discipulado que estemos llevando sea uno que transforma. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo evaluamos? Mira, yo creo, Luis, que en esta parte es importantísimo ver en qué dirección vamos, ¿verdad? Por un lado, evaluamos la clase de vida espiritual, por ejemplo. La clase de vida espiritual de nuestra gente, de la congregación. Claro, claro. ¿Qué tipo cómo evaluamos eso? O sea, ¿qué tipo de vida están llevando, por ejemplo? Sí. ¿Hasta dónde mi gente se está reproduciendo, por ejemplo? Por decir algo. Y yo estaba pensando también en cuán importante es que uno se someta, por ejemplo, el pastor se someta a una evaluación, diríamos, general, de manera que eso permite entonces saber lo que se conoce como un diagnóstico, saber dónde estamos, ¿verdad? Que hablamos ahora de eso. Y eso entonces nos va a dar una idea exacta de cuál es el grado espiritual que está en nuestra iglesia. Pero eso no es fácil lo que tú estás diciendo. O sea, que el pastor se somete a una... Bueno, o sea, ¿a qué te estás refiriendo? Porque esto parece que estamos tratando algo muy importante, pero ¿a qué nos referimos cuando decimos que el pastor? Bueno, cuando yo hablo de eso, yo digo, el pastor no debe tener miedo a someterse a una evaluación, en el sentido, no tanto con él, sino que eso baje a la congregación. O sea, que involucre a otros. Que involucre a otros. Donde otros puedan, porque a veces no siempre lo que nosotros miramos. ¿No es cierto? Es a veces lo que todos miran. Entonces, exactamente, porque a veces nosotros los pastores creemos que la cosa está muy bien, no hay problemas, que todo está... Pero cuando tú te sometes, por ejemplo, a un tipo de esto de evaluación y tú comienzas a escuchar a un hermano que tiene una opinión distinta, que está pensando lo otro, tú dices, no, la cosa no es exactamente como estoy pensando. Pero entonces eso es lo que tú necesitas, eso te ayuda precisamente para evaluar, para saber que no estamos evaluando el pastor, lo que estamos evaluando, lo que necesitamos evaluar es el ministerio. Claro, el ministerio. ¿Cómo estamos desarrollando disciplina? Por ejemplo, además de ser pastor en la iglesia, también soy el promotor de discipulado en la Asociación Bautista de Miami. Entonces, el asunto he tratado de alguna manera esporádica reflexionar con otros pastores acerca del discipulado, porque algunos nos casamos con una estrategia más que con el principio. Entonces decimos, no, es que esta es la estrategia. Y pensamos que así tiene que ser. Y que tú tienes que hacerlo porque yo lo pensé. Y no hay realmente una prescripción solamente. No está limitado a eso. Entonces, en la medida que reflexionamos y en tu iglesia local y en la tuya funciona una cosa, es probable que yo llegue a la conclusión que también la mía la necesita. Pero es que hablando de la iglesia, que no es un edificio, sino que quienes somos la iglesia somos los creyentes, y el grupo que tú atiendes no necesariamente es el mismo que yo atiendo, entonces debemos de reflexionar que si lo que tú estás haciendo estratégicamente te está funcionando a ti, no necesariamente debería de funcionar a mí. Aquí podría hacer yo mención de diferentes estrategias que son populares en los medios cristianos, eclesiásticos. No lo voy a hacer por
mis susceptibilidades, pero ciertamente creo que cada pastor debe de tener el criterio propio basado en lo que lee en las Escrituras y en la reflexión de otros. O sea, que el liderazgo de la iglesia necesita involucrarse en Sí, ese proceso claro, de evaluación. sí. Y yendo a lo que tú estás exactamente diciendo, ¿qué evaluamos? Si efectivamente los líderes de la iglesia dicen, vamos a evaluar cómo estamos haciendo discípulos, ¿qué es lo que necesitamos que evaluar? Bueno, ahí entra, perdón, Sí. la parte que estaba mencionando ahora. La clase de vida espiritual tiene que ser evaluada. La clase de vida espiritual Claro. que están llevando nuestra Que están gente. llevando. Y en eso específicamente, ¿qué necesitamos por lo menos? ¿Cuáles son algunos de esos elementos? Yo diría una pregunta simple y sencilla. ¿Qué tanto se parecen a Jesús los miembros de nuestra iglesia? O sea, que estamos hablando ahí de vida, lo que tú mencionabas, vida devocional. Sí, o sea, están Exacto. ¿Qué Vida tanta doctrinal y luego vida referencia? discipular, ¿no? ¿Qué Sería tanta la- referencia hacen las y cuando te Escrituras? refieres a vida discipular, ¿a qué te estás refiriendo? ¿La multiplicación? Claro, porque si tú ¿O tienes la una vida, inversión? exacto, si tú tienes una vida devocional, esa consistencia con el Señor, tu relación con el Señor, el deseo de tu corazón es que otros conozcan la palabra. Eso es lo que se conoce como la multiplicación, ¿verdad? En el aspecto discipulado. Entonces, en la medida que tú vas poniendo en tu gente precisamente eso, los resultados van a ser lo otro. Entonces, es lo que evaluamos realmente, ese tipo, la clase de vida. O sea, que si realmente estamos tratando de evaluar la multiplicación, necesitamos preguntarnos, ¿estamos realmente reproduciéndonos espiritualmente? Es una evaluación sobre los materiales que estamos usando. Una evaluación acerca de cuánto presupuesto le estamos designando al proceso discipular, porque a veces tenemos unas inversiones, en términos porcentuales, en lo que es la infraestructura y no estamos invirtiendo en el aspecto ministerial. Entonces, todo eso revela, delata, da una fotografía de qué es el énfasis de nuestra iglesia. Y a veces está en los edificios y no en las personas. Importante eso que acabas de mencionar, o sea, de las prioridades que le damos al ministerio discipular en la iglesia. Pero lo que estamos entonces hablando es de que la iglesia, cuando necesita evaluar cómo está desarrollando discípulos, necesita específicamente primero determinar si existe un proceso. Exacto. Si hay un proceso interno que la iglesia está utilizando para desarrollar discípulos. Y que esa precisamente es la gran falla que tenemos. O sea, hay que reconocer que esa es una de las gran fallas que tenemos. Vuelvo a lo que decía anteriormente. Los pastores de repente estamos envueltos, de repente no estamos envueltos por lo general en muchas cosas, cualquier cantidad de actividades. Entonces uno tiene que llegar a un momento como quieto, reflexivo y pensar, bueno, esto es realmente este es el llamamiento que el Señor me ha hecho en la congregación. ¿Cuál es mi foco? ¿Verdad? Si mi foco es la gran comisión, el discipulado, entonces ciertamente tendré que ver hasta dónde lo que estoy haciendo e incluso la estructura de la iglesia que tenemos nos permite realmente avanzar en ese sentido. Porque si no estamos haciendo eso, si no estamos en esa dirección, pues yo tengo que pararme, tengo que detenerme, tengo que buscar, además de buscar al Señor, qué es lo que realmente estamos haciendo. Y en función de eso, entonces, por ejemplo, hace tiempo atrás nosotros en nuestra iglesia hicimos una evaluación bien interesante en diferentes aspectos de la vida de la iglesia y nos dio como resultado que uno de los niveles más bajos que teníamos en cuanto en esa evaluación que hicimos es el liderazgo. Y entonces eso me hizo pensar mucho, porque no solamente como pastor, sino con el resto de la congregación, con el resto de la gente, bueno, hasta dónde nosotros estamos, pastor y el liderazgo, estamos en efecto bajando, hasta dónde estamos conduciendo la congregación en lo que realmente es el propósito central de la vida de una iglesia. ¿Cuál es el propósito central de la vida de una iglesia? Yo siempre digo que la iglesia tiene dos alas, que es la evangelización y el discipulado. Definitivamente tiene que volar en esa misma dirección. Y entonces saber hasta dónde en la iglesia estamos haciendo eso, evangelizando, discipulando, que por supuesto tiene mucho que ver con la educación cristiana también que damos. Pero en ese aspecto yo creo que es clave que nosotros podamos llegar. Y yo diría que en esas dos alas del evangelismo y el discipulado, concluyo que el discipulado comienza con el evangelismo y el evangelismo concluye con el discipulado, siendo entonces un círculo virtuoso
de tal manera que a veces nos limitamos solo a proclamar, pero no a desarrollar a las personas, y vemos entre nuestra congregación, haciendo una reflexión, gente muy inmadura. ¿Cómo detectamos que son inmaduros? Nos dicen, yo he pasado aquí 20 años en esta congregación, pero la conducta, la manera de cómo realiza sus gestiones... No evidencia que son, exacto, no evidencia que realmente son. Y tú tocas un aspecto fundamental, Guillermo, el desarrollar a la gente. Ese crecimiento espiritual no sucede por accidente. No, por supuesto. ¿Cómo ocurre entonces? Bueno, debe ser intencional y como lo hemos estado diciendo, nace primero en nosotros. Yo les testifico que como pastor ejecutivo debo de estar sobre muchas cosas. Y ciertamente que nadie me pone una pistola durante la mañana a decir que tengo que hacerlo todo. Yo puedo delegar, tengo un equipo de pastores también, colegas míos, amigos míos, que colaboran. Pero está en mí el poder poner las prioridades. Y en ese caso el aspecto discipular se puede disipar en base a muchas actividades. Entonces, intencionalmente yo debo de revisar mi agenda, yo debo de revisar a quienes tengo alrededor, porque muchas veces las personas que nos acompañan son colaboradores que están haciendo las cosas que yo debería de estar haciendo. Vaya, vamos a ser honestos, pero es que solo uno que nunca ha estado jugando soccer va a decir que nunca le han metido un gol. Porque nunca se pudo haber puesto la indumentaria, pero si no juega, nunca le va a suceder nada. Como pastor, por supuesto, yo he tenido experiencias que son positivas y otras no muy, muy positivas. Y en este proceso de reflexión debemos de evaluarnos todos. ¿Cómo sabemos que estamos siendo intencionales? Porque de alguna u otra forma alguien pudiese estar diciendo, bueno, pero es que mi intención es discipular. Yo, por ejemplo, tengo nombre y apellido de discípulos, tengo yo dirección, tengo su número de teléfono, porque de repente yo digo, ¿quién estoy enviando? Exacto, de repente, ¿Dónde está alguien diría, ¿dónde está mi Timoteo? Sí, por ejemplo. Exactamente. Yo creo que ese es el punto clave. En lo que llamamos la evaluación, que tú mencionabas anteriormente, yo debo como cuantificar esa parte, hasta dónde en mi vida personal estoy reproduciendo en otros. Porque Guillermo apuntaba algo que es interesante. En la vida de la iglesia tenemos cualquier cantidad de hermanos, por supuesto, que tienen años y años y años y años. Y si uno lo precisa en cuanto a cuántas personas durante el tiempo de su vida como cristiano ha alcanzado para el Señor, ahí la cosa se tranca. Más a cuántos ha discipulado. ¿Cuántos discípulos puede presentar, por ejemplo, en el término de su vida? Aquí está mi Timoteo, aquí está, y en ese sentido ver. Entonces, aquí yo creo que es un asunto muy importante. Nosotros tenemos que ver si la iglesia no está haciendo eso. Vamos a hacer un receso aquí porque esto es realmente apasionante y vamos a hacer un receso y después quiero que regresemos a la parte de los atributos. Pero vamos a hacer un receso por unos minutos y regresamos para hablar de este fascinante tema, cómo desarrollar un ministerio discipular transformador. En breve regresamos. Nuestro compromiso en Lifeway Español es permitir que Dios nos use para proveer a las iglesias e individuos soluciones bíblicas para la vida. Nos apasiona la transformación espiritual, el discipulado, el ver a los creyentes usar principios bíblicos para madurar en Cristo. Lifeway ofrece recursos para estudios bíblicos, grupos pequeños, evangelismo, la escuela bíblica de vacaciones. Ministerio de familias, hombres, damas, niños y mucho más, cubriendo todas las edades y etapas de la vida, ayudando a individuos, familias e iglesias. Entendemos a las iglesias, amamos a las iglesias y servimos a las iglesias. Ayudamos a las iglesias e individuos proveyendo soluciones bíblicas para la vida. Para más información sobre Lifeway Español, visite lifeway.com/español. Hoy aprendí que Jesús me ama. Hoy aprendí que Jesús es mi Salvador. Hoy aprendimos que lo que Dios unió, que no lo separe nadie. Hoy aprendimos que no estamos solos. Jesús nos ha dejado un consolador. La Biblia siempre tiene algo que enseñarnos. Es por eso que el Lifeway Español ofrece a las iglesias estudios bíblicos para cada etapa de la vida. Aprenda más visitando lifeway.com/español.
Lifeway Español ofrece recursos de discipulado a las iglesias. Vidas Valientes, basados en la película Valientes, es un nuevo estudio bíblico que está repleto de acción, drama y enseñanzas que ayuda a las familias a formar hogares que honran a Dios. El guía del líder incluye un DVD con segmentos que enriquecen cada lección. David, un hombre conforme el corazón de Dios, es un estudio de la reconocida autora Beth Moore, que examina la vida de David desde su juventud hasta llegar a ser un rey conforme al corazón de Dios. Participantes de este estudio notarán que Dios nunca se da por vencido en sus siervos. En Santiago triunfa la misericordia. Aprenda lo que este discípulo de Jesús le dice a las iglesias sobre el gozo, la fe, la unidad, la oración y mucho más. Este nuevo estudio de Beth Moore estará disponible a partir de septiembre de 2012. Para más información sobre estos recursos, visite lifeway.com/español o su librería cristiana más cercana. Saludos, hermanos y amigos. Quiero invitarle en nombre de Lifeway Español para que se una a nosotros en nuestro próximo seminario en línea, Desafío Escuela Dominical Extremo. Cómo atraer a nuestro mundo a través de la formación de nuevos grupos pequeños. Por eso le invitamos. Este seminario se llevará a cabo el próximo sábado, 27 de abril del 2013 a las 10:30 hora centro, hora Chicago. Le esperamos. Hasta entonces y que Dios le bendiga. Dios me sacó de ese mundo, me sacó de la oscuridad rotunda para sacarme a la luz admirable que es Cristo Jesús. Me mostró de una forma sobrenatural, de una forma que no me explico, lo que yo había hecho, madre. Te dejo mi religión, te dejo todo. Tú no me vas a dejar sola. En ese momento sentí verdaderamente que algo había sucedido en mi vida. Lo que pasó fue que empecé a abrir mi Biblia, a leer la Biblia durante mis estadías en segregación. En ese entonces había logrado entender lo que es un Salvador. No nomás alguien que te haga sentir bien, pero alguien que te quite todas esas cargas que tienes. Y en ese momento pude caminar y abrazar a mi esposo y decirle que lo perdonaba y que iba a estar con él en cada momento. Y yo empecé a humillarme delante de Dios, y a pesar de humillarme delante de Dios, al reconocer que yo no podía, yo me empecé a humillar delante de los hombres, delante de los demás encarcelados. Me miró en el estado donde yo estaba, me sacó de ahí, me sacó a la luz, me convirtió en el ser humano que soy hoy en día. Aprendí a amar, aprendí a llorar, aprendí a tener sentimientos por los demás. Me liberó de todo, y todas las cosas que me habían ocurrido como si no existieran, como si no hubiesen pasado. Y me dijo, si yo de antes que tú nacieras, ya yo te perdoné, porque yo morí en la cruz del Calvario por ti y eché todos tus pecados al fondo de la mar para nunca acordarme más de ellos. Y ahí fue donde supe que el Señor me había perdonado por todos los errores que había cometido. Usted nos dijo que busca estudios bíblicos para las familias, discipulado y la escuela dominical. Usted nos dijo que desea recursos bíblicos para niños, jóvenes y adultos. Usted nos dijo que desea estudios para evangelizar y fortalecer la vida del creyente. Lifeway Español le ofrece lo que usted busca y más. Para mayor información visite lifeway.com/español o su librería cristiana. Bienvenidos una vez más a esta segunda parte de nuestro seminario en línea, cómo desarrollar un ministerio discipulado transformador que ayude a la transformación de nuestra gente. Y me acompañan en esta segunda parte, como lo hicieron en la primera parte, los pastores Julio Ruiz y Guillermo Hernández. Y estábamos en la primera sesión, terminamos hablando de un tema que estábamos discutiendo, que era la importancia de la evaluación, de evaluar cómo estamos desarrollando discípulos en la iglesia. Y uno de los temas que estábamos hablando era
importancia de evaluarlo a nivel no solamente del punto de vista del liderazgo del pastor, sino involucrando a otros, ¿no es cierto? Y una cosa que yo afirmaba era que el pastor debe tomar el riesgo, utilizando esta palabra, de presentarse delante de su gente. ¿Quiénes son esas personas? Estamos hablando, por ejemplo, de liderazgo general. Okay, no es que se va a presentar frente a un estamos culto un domingo. Por ejemplo, si la iglesia tiene un concilio, su diácono, su grupo de líderes, una reunión, por ejemplo, ampliada, y abrir su corazón en ese sentido, que permite entonces él presentar delante de él el estado de la iglesia, por ejemplo, cómo está la congregación en ese sentido. Escuchar entonces de parte de ellos las diferentes reacciones. Y el pastor no debe temer a eso. No debe temer que como consecuencia de eso lo saquen de la iglesia. Es un riesgo. Es un riesgo, pero hay que correrlo. Porque si no corremos ese riesgo, nosotros entonces pensamos que todo marcha bien, todo anda bien, pero la gente nuestra, que es la que está recibiéndonos todos los domingos, el mensaje, los estudios, que constantemente están con nosotros allí, están pensando otra cosa. Yo necesito escucharlos, yo necesito saber qué están pensando, y eso me nutre a mí como pastor. Me hace pensar que a lo mejor lo que yo estoy haciendo no es exactamente eso. Entonces, al escucharlo, tenemos una visión compartida, que no solamente es lo que yo creo, sino lo que ellos también están sintiendo, bajo la información, bajo la visión. Y de esa manera entonces entramos a una evaluación que a mí me ayuda como pastor, porque al reprogramar, por ejemplo, cualquier actividad, cualquier meta y todo aquello, va en función de lo que ya mi gente sabe y quiere y necesita. Entonces, por eso hablo de arriesgarnos los pastores con ese fin. Yo estoy de acuerdo que debe haber procesos reflexivos, ¿no? En este momento, por ejemplo, en la iglesia, por los últimos años, nosotros hemos tenido al inicio del año eclesiástico una reunión con los líderes, con los oficiales electos y con el liderazgo que está al frente de la iglesia. Y llevamos a una mañana de reflexión, le llamamos Cumbre de Liderazgo Coral Park, y traemos un tema de reflexión, y en este caso estábamos diciendo porque no nos predicamos a nosotros mismos. Y basado en eso, empezamos a hacer este tipo de evaluación de alguna manera, porque se le permite en alguna parte de esta presentación que diga qué áreas de la iglesia, y una de esas es el proceso discipular, cómo está funcionando. Ahora, encuentro un desafío como pastor, que una iglesia entre más años, más tradición. Y entonces los pastores que nos han antecedido, que lo han hecho de todo corazón, y probablemente nunca llegaremos al nivel que ellos llegaron, acompaña todavía esa vivencia alguna buena parte de la iglesia. Escuchándote, alguien pudiese preguntar, ok, evaluamos, pero yo llegué aquí y evaluamos hace 10 años, ¿con qué frecuencia necesitamos evaluar, hacer esa evaluación? Yo pienso, y tomando en cuenta lo que Guillermo estaba hablando de ese tipo de reuniones, que debieran ser con cierta frecuencia. No hablo, quizás la iglesia va determinada, pero debe hacerse. No, por ejemplo, si un pastor dura 6, 8, 10 años en una congregación y nunca se somete o nunca presenta ese aspecto de la evaluación, pues obviamente el pastor no está permitiendo que venga de su congregación, ¿verdad?, aquellas ideas frescas, nuevas y todo aquello que le permita avanzar. Entonces, en cuanto a la frecuencia, yo creo simplemente, Luis, que hay que hacerlo, ¿no? Hay que determinar, pero hay que hacerlo siempre. O sea, que la evaluación es una evaluación continua. Y aunque no necesariamente tiene que ser algo de 3 meses, o cada 4 meses, o un año, una vez al año, debe evaluarse. Y creo yo que los círculos concéntricos nos ayudan a nosotros a saber a dónde vamos a llegar en la evaluación, porque obviamente hay un núcleo. El mismo Señor Jesucristo tenía sus 12, pero a la vez tenía 3, y luego tenía 70, y luego hablaba así. O sea, que podemos utilizar esa evaluación a diferentes niveles, sí, con esos grupos. Exacto. Los grupos más íntimos pueden evaluarse. Y poder ir bajando como un sistema de cascada a los siguientes niveles, no diciendo que ellos no tienen algo importante que decir, estamos afirmando que sí, y por eso se lo estamos consultando, pero ciertamente que los que están directamente involucrados en el liderazgo tienen mayor criterio que aquel hermano que haciendo su esfuerzo por llevar
llevar el pan diario a la casa, pues no está exactamente pensando en eso, sino que está tratando de recibir una orientación de parte de nosotros. Y cuando tú hablas y Guillermo lo ha reforzado, de que no solamente es una evaluación, por ejemplo, a un grupo como tal, sino ir más a lo particular, es mucho más efectivo. Porque, por ejemplo, tú te reúnes por decir algo, un concilio, diáconos, todo, para una lluvia de ideas acerca de cualquier tema, especialmente en esto, el enfoque del discipulado. Pero dentro de la estructura, tú tienes ministerios o tienes propósitos. Entonces, es ir con cada uno de ellos. Y de esa manera, entonces tú les escuchas. Sigue bajando. Intencionalidad. Porque te digo una cosa, perdona que me mete en este momento, pero, por ejemplo, vamos a decir algo pertinente. El Ministerio de Música. Bueno, es que nosotros nos toca cantar. Sí, pero también como parte de su disciplina integral deben de discipular. Entonces, ese tipo de reflexiones... Y la gente de finanzas también. Por supuesto, los diáconos mismos, ¿no? Okay, estamos hablando de aguas profundas, entonces pero tiene que hacer... Pero mira, Esteban y Felipe, llenos del Espíritu Santo, fueron escogidos por la iglesia para ser diáconos. Wow, pero cuando tú sigues por los hechos, después del capítulo 6, donde oraron y fueron electos, vemos a Esteban y vemos a Felipe y son transportados por el Espíritu Santo y vemos que la sombra de ellos para que la gente se salve. Entonces, caballero, o sea, se me salió el cubano, pero algo transformacional, sí, algo que estaba transformando. Hablemos un poco acerca de eso, de esa transformación y qué atributos específicamente necesitamos medir cuando estamos hablando del discipulado. O sea, ¿cuáles son aquellos atributos que necesitamos, que queremos ver en la vida de la gente en la cual estamos invirtiéndonos intencionalmente? Cuando nosotros entendemos, ¿verdad?, que uno de los aspectos centrales de la vida espiritual es mi amor por el Señor, mi pasión por el Señor. Mi amor por Dios. Mi amor por Dios. ¿Cómo medimos eso? Exacto. Entonces, creo que la forma de medirlo es en efecto hasta donde mi gente, mis discípulos, en quienes yo me estoy invirtiendo, yo veo que en ellos hay esa clase de amor por el Señor, esa pasión por el Señor. ¿Cómo lo ves? ¿Qué atributos ves allí? Bueno, por ejemplo, quizás cosas como práctica, su participación, por ejemplo, en la iglesia, el deseo que él tiene de compartir con otros, que se involucra, no es un ente aislado, siempre está allí, como dice, en la jugada, está allí pendiente de las cosas, que tú ves aquello, que hay claras señales de que esa persona tiene un amor profundo por el Señor, y como resultado, entonces, esa manera de amar al Señor le induce a amar también a otros para compartir su fe en este caso. Yo diría, por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo tengo una compasión por las naciones y quiero ser misionero, pero nunca testifica a los que están a su alrededor. Yo me pregunto, ¿cómo quiere ir al otro lado del mundo si no puede pasar, atravesar la calle, ir al vecino y presentarle el evangelio? Entonces, la participación en el servicio es una señal de que está habiendo un efecto de la transformación por causa de un proceso discipular. Ahora, ciertamente, lo dijimos en el pasado segmento, que la disponibilidad de las personas también nos hace ser estratégicos y presentarles diferentes maneras de hacer discipulado, pero ahí es donde entran las diferentes etapas. Por ejemplo, nosotros medimos la calidad de vida del discípulo y en algún momento nos tocará ser como padres, que es un bebé espiritual, es un recién nacido, aunque diga que tiene 20 años de haber recibido a Jesucristo, pero en el aspecto cualitativo todavía no tiene esa calidad de vida. Posteriormente quizás vamos a ser no el padre, sino vamos a ser como un coach, como uno que está dándole asesoría. Posteriormente llegaremos a ser simplemente un consejero, porque ya su vida espiritual está siendo de tal magnitud que ya no requiere tener esa asistencia paternal, y eso también nos ayudaría a nosotros como pastores a evaluarnos. Sí. ¿Qué tal del involucramiento con la Biblia? Ciertamente, lo que estamos diciendo, si nosotros creemos y consideramos las Escrituras como el manual de nuestra vida, eso se reflejará, por ejemplo, en las finanzas. ¿Qué está haciendo este miembro o este discípulo con respecto a sus finanzas?
¿Qué está haciendo con respecto a testificarle a otros? ¿Qué está haciendo con querer invertir su vida en otro? En decir, oye, ven para acá, yo he entendido lo que es la gran comisión y yo creo que puedo ayudarte a que atravieses una experiencia para lograr ser más como Jesucristo. Cuando tú mencionas, perdón, cuando tú mencionas la parte de la Biblia, yo creo, Luis y Guillermo, que nosotros tenemos que influenciar de tal manera a nuestra gente con el aspecto de la palabra. Me parece a mí que es un tema que hay que tocarlo y hay que enfatizarlo, hay que motivarlo, porque en la medida que el discípulo se conecta con la palabra y él nace como resultado de la palabra, y esa palabra la traduce en su vida, la vive, todos los demás aspectos, por ejemplo, que encuentra en ella, como es el de testificar, el amor por su Señor, el amor por su iglesia, el asunto de su finanza, es el resultado de esa vivencia precisamente que tiene con la palabra. Yo creo que nosotros los pastores tenemos, ahora más que nunca, de llevar este mensaje de énfasis de la palabra del Señor, precisamente para que la nueva generación de discípulos que vamos a alcanzar no desconozcan. Estaba pensando en la experiencia de Josué, que dice que después él se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Qué pasó allí? Se falló en el discipulado. Seguramente sucedió eso. Entonces, y cuando tú dices eso, estás refiriéndote a medir la parte devocional, cómo está la vida devocional de nuestra gente con la palabra. Exacto. La parte de la interacción, del conocimiento de la doctrina. Porque para algunas iglesias la parte del discipulado es solamente para los nuevos creyentes. Sí, exacto. Y allí es donde está el key del asunto, que el discipulado se ha convertido en un fin en sí mismo y no forma parte de toda su vida, de la extensión de toda su vida. Veo también en la experiencia el deseo de clonar. O sea, sí, por ejemplo, el pastor quiere que todos sean como él, en lugar de que sean como Jesucristo. Entonces, nos limitamos muchas veces, hablando sobre la transformación de vida, estamos limitando a nuestra gente simplemente a lo que nosotros hemos alcanzado. Y yo voy a decir, gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y hemos alcanzado, pero hay momentos en la vida del pastor o de los líderes que puede confundirse y cree que discipular es que la gente haga como Él hace. Es cierto, nuestras vidas influyen, no lo vamos a negar, influyen sobre los demás, pero el que debe de impactar es Jesucristo. Por eso vuelvo a la pregunta tan sencilla como ¿cuántos de los miembros, cuántos de los líderes que nos acompañan se parecen a Jesucristo? Y no voy a ir más allá, sino que voy a regresar. ¿Cuánto yo me parezco a Jesucristo? ¿Cuánto la gente percibe en mí a Jesús? ¿Cuántos de los que se acercan a mí quieren conocer más a Jesús? Y esto me lleva a aquella ilustración que a lo mejor ustedes ya conocen, de aquel hombre que testificaba acerca de cuando era niño y conoció la iglesia por medio de la escuela dominical. Y dice, testificando acerca de su maestra, primero dice, me enamoré de mi maestra por la manera en cómo ella vivía. Después me enamoré del Dios de mi maestra. Y a veces nosotros, en lugar de estimular y motivar a otros a ser discípulos de Jesús, valga la reflexión honesta, quizás estamos desmotivando a otros a entrar en ese proceso discipular. Así que los cambios deben de existir, no solamente para evaluar aquellos, sino también en nuestro proceso. O sea, ¿qué atributos podemos entonces decir que atributos tienen que ver con la forma en que la gente está interactuando con la Biblia? Sí. ¿Verdad? Continuamente, la forma en que la gente está compartiendo de su fe, la forma en que la gente está viviendo, pero ¿qué del servicio? ¿Qué otro atributo podemos nosotros decir que es un atributo que debemos estar midiendo en cuanto a ver si la gente está siendo discípulo? Una cosa tiene que llevarte a la otra. En efecto, tú mencionas la importancia del contacto con la palabra, el contacto con la gente, que es otro resultado. Y eso te lleva precisamente a la otra parte, que es tu vida de servicio. Yo veo el discipulado no por partes, no fraccionado, ¿verdad? Porque ese es el concepto que podemos estar mandando, como dice,
transmitiendo, ¿no? Pero el discipulado es integral, es total. El discipulado te afecta completamente tu vida. Tú eres discípulo 100% y estás dispuesto y disponible a toda hora. Entonces, eso tiene que ver con tu vida personal, tu vida como testigo, tu testimonio que das a otro, pero en consecuencia es tu vida de servicio, porque tú traduces todo eso que estás viviendo en un servicio. Es incompatible, por ejemplo, alguien que se llama un discípulo que no tenga una vida de servicio. Es como una contradicción de términos. De manera entonces que aquí el discípulo tiene que entender en esta parte, ¿verdad?, que toda su vida debe ser una expresión de servicio a su Señor en todas las cosas que hace. Recapitulemos un poco, porque hemos hablado acerca de los desafíos al comienzo y de la importancia de cómo influenciar intencionalmente para que la gente pueda llegar a ser un discípulo tal como Cristo espera. Y decíamos que necesitamos primero evaluar, indagar dónde están, a través de esa evaluación, indagar las necesidades, saber dónde están y deben estar las prioridades con esos atributos que los discípulos deben tener. La pregunta es entonces, ¿cómo desarrollamos? O sea, una vez que yo he evaluado el ministerio, una vez que yo he determinado cuáles son las necesidades de mi iglesia y que estas deben ser las prioridades en las cuales yo debo involucrarme, ¿cómo desarrollo entonces? Bueno, te pongo un caso en nuestra iglesia y cuando yo trabajé para Lifeway también, en el proceso porque la comida se come bocado a bocado, no te puedes comer el steak de una sola vez. No podemos comernos o matar un elefante, ¿verdad? Tienes que ir por partes. Entonces, y a veces los colegas, nosotros mismos, por supuesto, vemos esto como algo tan grande. Wow, ¿por dónde entro? ¿Por cómo? Entonces, hay diferentes estrategias. Una de esas, por ejemplo, nosotros tenemos diplomados. ¿Le hace sentido a la gente llegar a una meta? Se dice que es más divertido el viaje cuando sabemos para dónde vamos. Yo que vivo en la Florida, pues los niños están en Miami y dicen, vamos para Orlando, ¿saben? Van para un parque de diversiones. Entonces, a pesar de que están diciendo a cada rato, ya vamos a llegar, pero saben para dónde van. Entonces, eso podría ser un orden que le diera estímulo a los discípulos, decir, yo quiero un diplomado en familia, yo quiero un diplomado en liderazgo. O sea, que desarrollan un plan. Entonces, un mapa que lo presentas como algo a dónde llegar. Yo estoy seguro que nuestra gente quiere ser discípulos de Jesús, sin duda alguna, quieren ser discípulos de Jesús. La debilidad en nuestro ministerio es que a veces no logramos presentarles a ellos algo que sea lo suficientemente atractivo, estimulante para ellos y decir, wow, voy a dejar de ver el programa de televisión para irme a la iglesia y ver ese proceso. Es interesante eso que estás diciendo, porque allí yo creo que está el quid del asunto. Nuestra gente necesita ser desafiada para cosas más grandes. A veces pensamos nosotros los pastores, que vuelvo a ese asunto que mencionaba, que presentar un programa, de X programa y seguir en ese sentido, sin que yo tome en cuenta, ¿verdad?, que la gente a quien estoy dirigiendo es gente que está diciéndome, pastor, úseme, pastor, estoy aquí, pero ellos necesitan saber cómo. Es allí entonces donde debe trazarse un plan, una estrategia y en efecto traerla de acuerdo a la vida de la iglesia, de acuerdo a lo que yo sé cómo es mi iglesia, traerlo. Cuando tú lo presentas, tú lo desafías en eso, hermano, la gente se involucra. O sea, establecer un proceso. Un proceso. Porque a veces lo que sucede en muchas iglesias es que la mayoría de los creyentes no saben cuál es su próximo plan. Exacto. O cuál es su próximo paso espiritual. Exacto. ¿A dónde tienen que ir? Y nosotros predicamos y les ponemos un sentimiento de culpa, y yo creo que eso es injusto. Vaya, los pastores estamos luchando y batallando porque las cosas se hagan según las escrituras, pero a veces recurrimos a recursos que no son saludables, que no son necesariamente espirituales. Queremos lograr los objetivos y entonces le decimos a la gente con un mensaje que golpea, ustedes son unos carnales porque no han hecho discípulos, y
quizás alguien abajo estará diciendo, bueno, enséñenos cómo. No ha visto la manera. Exacto. Entonces, quizás a veces se entienden mejor las cosas mostrando cómo no deben de ser. Y esa, por ejemplo, ¿Cómo debe ser ese proceso? ¿Cómo debe ser? ¿Cuáles son algunas de esas características que ese proceso debe tener? Es decir, si queremos establecer, decimos, bueno, esta es la forma en que vamos a desarrollar discípulos en nuestra iglesia, ¿cuáles son algunas de esas características que ese proceso debe tener? Cuando hablamos del cómo, tenemos el riesgo de ofrecer, como quien dice, un paquete, ¿no? y de repente la gente que hoy nos está escuchando, o nos está viendo, está pensando en el cómo. Bueno, cada iglesia es muy particular en eso, ¿cierto? Definitivamente. Lo que funciona en la iglesia de Guillermo, a lo mejor no funciona en mi iglesia y en otra. Pero debe haber entonces lo que yo llamo aquella intención continua de búsqueda de parte del pastor con su gente de cómo hacerlo. Por ejemplo, en nuestra iglesia hemos aparte de otra cosa que hemos hecho en cuanto al discipulado, hemos creado un instituto que como quien dice va más allá de graduado, como tú lo planteas. Y yo he visto cómo la gente que se ha involucrado en ese proceso está tan entusiasmado, está tan involucrado, porque se ha dado cuenta de que es muy útil. Más aún cuando, por ejemplo, en mi caso como pastor, yo le he dicho, mira, tú te vas a graduar, pero no es solamente para que tengas un diploma. Detrás de esto hay un servicio que hacer. En estas áreas tú puedes servir. Entonces, eso le motiva a la gente. Eso, ven que pueden ser muy útiles. Y de repente alguien, por ejemplo, escucha ese testimonio, pastor, yo nunca pensé hacer tal cosa. Pero ahora, en este proceso donde estamos, me ha ayudado, me ha dado herramientas precisamente para hacerlo mejor. O sea que el proceso tiene que incluir diferentes etapas. Definitivamente. Volvemos al inicio en el sentido de la evaluación. Dependiendo de la evaluación, uno tendrá que tomar sus propias decisiones. Pero volviendo a cómo no hacerlo, yo veo que hay una tendencia en nuestros colegas, los pastores, tendemos muchas veces a sacrificar la calidad por la cantidad. Y entonces eso a veces nos lleva a conclusiones que no necesariamente son las correctas. Y nos hemos visto involucrados en procesos de entretenimiento en lugar de entrenamiento o procesos de adiestramiento. Entonces, y estamos entreteniendo a la gente y cada vez viene más gente para el entretenimiento. Y qué bueno, qué chévere, qué bonito. Me siento bien porque viene la gente. Pero la pregunta vuelve una vez más a la reflexión. ¿Cuánta de esa gente que está aquí, que se ve que la está pasando bien, está llegando a ser lo que Dios quiere que sea? Y una de las debilidades que encontramos en nuestras congregaciones es que posteriormente a ese proceso de entretenimiento, al final la gente se desanima porque requiere un grado de emotividad y que no se sustenta por una convicción. Entonces, se mantuvo el ambiente y si sigue el líder, aquel que me motivaba, yo lo sigo, pero si ya no sigue, me voy. Entonces, y el proceso discipular tiene que ver con las escrituras, con las convicciones, con las reflexiones, para llegar a una conducta, como estábamos viendo, cómo se vincula la Biblia con los actos de servicio, y definitivamente que un servicio no va a ser de calidad si no está basado en convicciones propias de la Escritura. Ahora, pensando en el cómo, ¿sí?, volviendo a esa idea, definitivamente tiene que comenzar con el pastor. El discipulado de la iglesia no puede ser delegado, por lo menos en el principio. Tiene que comenzar con el pastor. Y en ese sentido, el pastor debe tener la visión clara de escoger a aquellos hombres, ¿verdad? Quizás pensando como el Pablo, el Timoteo, el hombre fiel y los otros. Se va a invertir. Exacto. Pero el pastor tiene que invertirse exactamente en aquellos hombres y mujeres que considera que son claves para todo eso. Y de allí que uno tiene que volver a la Escritura. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Oró toda una noche antes de escoger a los 12. Es un principio bíblico que hay que mantenerlo. Pero si yo estoy consciente de eso, entonces debo seguir ese modelo de Jesús. Una vez que escoja, entonces invertirme, ¿verdad?, con la visión de la reproducción que vendrá después. Y no dejar, el pastor tiene que estar encima de eso, porque bien pudiera decir, uno llegar a la conclusión, bueno, está bien, ya está arrancando eso,
se lo entrego a otro y el pastor sigue en otra parte. Aun cuando es cierto que tenemos otra actividad, pero el pastor tiene que estar encima de eso. ¿Qué características, hablando aquí de eso, qué características debe tener un pastor para poder intencionalmente? Bueno, primero, basado en las Escrituras. No puedes basarte en ninguna otra cosa que no sean las Escrituras. Segundo, debe de ser un proceso espiritual, más que un proceso de sacar discípulos en serie, ¿no? Debe de tener sensibilidad con respecto a los que le escuchan. Debe de tener compasión, porque vuelvo una vez más al sentimiento de culpa, no vino, no hizo. Debo tener compasión. Vaya, en mi caso particular, como pastor y como cristiano, yo no fui uno que experimenté una transformación inmediata. El Señor ha tenido misericordia de mí y eso me hace a mí, por supuesto, pero me hace también ver a otros con misericordia, porque hubo amigos de la iglesia que tuvieron paciencia y me llevaron entonces en un proceso de calidad, versus otros que criticaban y decían, este jamás va a ser alguien importante, no va a poder desarrollarse en la iglesia. Entonces, yo creo que esas características deben de existir en nosotros para no despreciar y humillar a aquel que no nos acompaña de inmediato, sino esperar cuando Dios está actuando en ellos. Y ahí entra la parte de lo que Jesús mismo, no dice la Escritura acerca de Jesús, dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. El pastor tiene que tener ese corazón, compasión por su gente, porque al fin y al cabo Dios le ha llamado para hacer aquello. Por otra parte, la humildad, ¿no? Creo que una característica de un pastor que está al frente de una congregación debe ser la humildad. Y a veces nosotros, por supuesto, no nos arriesgamos a decir con lo que dijo Jesús, pero nosotros implícitamente debemos saber que esa es una característica que debemos poseer. Y nos va a ayudar precisamente para el resto de lo que tiene que ver precisamente con involucrar a nuestra gente, con desafiarlos y con motivarlos a hacer el trabajo discipular. O sea, que en ese proceso que desarrollamos y que cada iglesia establece para hacer o llevar a cabo el ministerio discipular, no solamente se necesita la parte del liderazgo pastoral, no solamente se necesita la parte de establecer etapas para ayudar a la gente en diferentes etapas de su vida espiritual. ¿Y qué tal de la parte de las personas? ¿Estamos hablando solamente de un grupo de edades solamente? No, por supuesto. Uno de los desafíos, por lo menos acá en los Estados Unidos, son las segundas y terceras generaciones en el aspecto de la hispanidad, ¿no? Cómo nosotros logramos llegar a estos jóvenes que ya no están prefiriendo el español, sino que nacieron acá o que nacieron acá, una subcultura, no son americanos, pero tampoco se consideran hispanos, y no los vamos a lastimar, o no deberíamos de ser tan injustos con ellos, en el sentido de que forzarlos, en este caso el desafío sería el idioma, sino buscar recursos que pueden ser de beneficio para ellos. Y también los adultos necesitan tener un proceso discipular. También las mujeres, no podemos decir, no, las mujeres no, porque tienen que dedicarse a esta. No, debe de haber un proceso de desarrollo de todos los miembros de la iglesia. Los niños mismos, los niños que es tan importante de la vida de la iglesia, porque si no estamos desde ya enseñando a nuestros niños, como nos dice la palabra, cuando llegue a viejo, va a haber graves problemas para nosotros. O sea, que involucra a todas las edades. Definitivamente. ¿Cómo sé yo que está funcionando un proceso? Volviendo a la idea de que debe estar todas las edades involucradas, debemos entonces llegar a medir, ¿verdad? Que tanto nuestros niños, nuestros jóvenes, los adultos, porque en efecto yo a veces puedo pensar que el discipulado como que tiene que ver con ciertas edades, ¿verdad? Que para la parte de la reproducción, porque tenemos de repente la mente es que se multipliquen, pero un niño no se multiplica, no. pero requiere discipulado. Y estamos estableciendo el fundamento. Exacto, entonces la manera precisamente de medirlo es que en efecto tú te des cuenta, ¿verdad? Que dentro de tu congregación todos están siendo atendidos, que no hay ninguno de los grupos que tenemos que está ahí como quien dice, bueno, ¿y con nosotros qué? Tú mencionabas el caso de las damas, ¿verdad? El caso de los jóvenes, por ejemplo, también.
Yo creo que esas edades son edades muy críticas y simplemente pues hay que aplicarlas. Quiero que terminemos que terminemos hablando acerca de cómo hacer cuando veo que el proceso necesita ajustes y cómo hago esos ajustes. Bueno, ciertamente que las circunstancias de una iglesia pueden ir cambiando y van evolucionando. Cada iglesia por supuesto, hay un cambio en la ciudad, se me retira cierto grupo, viene otro. Por ejemplo, el sur de la Florida, hay mucha gente que va por el clima, va y a cierta edad hace de ese lugar su lugar de vivienda, de residencia. Entonces, yo debo de evaluar qué tipo de gente me está llegando. En el sur de la Florida, por ejemplo, nos llega mucha gente de Latinoamérica. ¿Qué grupo me está llegando? Porque a pesar de que somos hispanos, nuestra procedencia también tiene ciertas características y el sistema de adoración o el sistema de enseñanza, no me estoy refiriendo al contenido, sino a la manera, debemos de evaluarla porque al final lo que queremos alcanzar es a la persona. No voy a poner la estructura sobre la persona, sino la persona. Pablo decía, yo me he hecho de este grupo de esta manera, a los gentiles de esta manera, con tal de ganarlos. O sea, y ese es el propósito, de hacer ajustes en algún momento, la evaluación, la consideración de nuestro entorno, de la gente que nos está llegando, de la gente que estamos atendiendo, que estamos observando a nuestro alrededor, en los vecindarios, en los lugares de compra, para poder para poder alcanzarlo. Y la parte de ajustes simplemente tiene que ver con las metas que establecimos. El programa que hemos ya creado, ¿verdad? Si yo veo que hay cosas que no están funcionando, de repente fue una idea genial, una idea muy buena al principio, y sucede, pero no camina. Exacto. Entonces yo debo tener la capacidad de ajuste, porque así como tengo la capacidad de presentar un plan, debo tener la capacidad para ajustarlo e incluso reorientarlo y ver hasta dónde en el contexto de la iglesia eso camina. Porque como cada iglesia es distinta, definitivamente, yo debo ver si en verdad eso está andando. Entonces, tenemos que estar, el pastor con su liderazgo debe estar sensible, abierto a esa posibilidad de poner los ajustes necesarios para que marche el plan como debe marchar. Porque al fin y al cabo lo que queremos no es solamente mantener una idea por mantenerla, sino hasta dónde se está logrando eso. Entonces, estoy de acuerdo con eso. Hay que hacer los ajustes y hay que hacerlo con frecuencia para ver que en efecto estamos logrando el objetivo. Alguien dijo, bienaventurados los elásticos, porque nunca se romperán. O sea, somos muy rígidos a veces. Y continuamente el liderazgo necesita estar preguntándose qué ajustes debo hacer para hacerlo mejor. Bueno, muchísimas gracias. Mucho gusto. Gracias, Luis, por la invitación. Por estar acá. Y nosotros, de parte de Lifeway Español, queremos darle gracias a usted por este tiempo que ha invertido viendo este seminario en línea. Que Dios le bendiga y multiplique su ministerio. Hasta el próximo webinar de Lifeway Español. Bendiciones. Saludos, hermanos y amigos. En nombre de Lifeway Español, quiero invitarle a nuestro próximo seminario en línea que estaremos desarrollando el sábado 27 de abril a las 10:30 hora centro, hora Chicago. Estaremos hablando acerca del fascinante tema Desafío Escuela Dominical Extremo. Cómo atraer a nuestro mundo formando grupos pequeños. Queremos invitarle a que se una a nosotros en esta apasionada discusión de cómo desarrollar nuevos grupos y cómo atraer a nuestro mundo a Jesús